Los comienzos de la conquista espacial debieron de ser apasionantes para los investigadores e ingenieros de aquella época. Partían de cero, y todo estaba por inventarse en una nueva carrera hacia la frontera del infinito. Los recientes avances en balística y construcción de cohetes hacían posible, e incluso imaginable a corto plazo, al menos en la mente del público, que en unas décadas se pudiera pasar un fin de semana en la Luna o en Marte. Los primeros vuelos parabólicos, luego orbitales, los cálculos de trayectoria, el envío de sondas lunares, todo comienza en un mundo analógico donde los cálculos se hacen a mano antes de que poco a poco lo digital rudimentario empiece a abrirse camino. Este video forma parte de una serie que repasa las tecnologías y técnicas espaciales de los años 50 que precedieron y hicieron posibles las misiones Apolo de los años 60. Subtítulos. Ya vimos el trabajo de las calculadoras humanas de la NASA y algunos de los mecanismos de las sondas lunares soviéticas y estadounidenses, y en particular cómo se tomaban y enviaban las primeras fotos espaciales. Hoy continuamos con todo eso hablando de estabilización, enfriamiento, computadora a bordo, y vamos a profundizar en algunos puntos que mencionaron en los comentarios. Y también vamos a profundizar un poco más en la técnica. Así que aquí estamos de nuevo al inicio de la carrera espacial. En ambos lados del globo, el objetivo es demostrar su superioridad técnica y militar, y al mismo tiempo, la superioridad de su modelo de sociedad. Para eso, las guerras de influencia geopolítica por medio de terceros y países intermediarios, como en Vietnam, son un buen comienzo, pero el objetivo final es el espacio y, sobre todo, la Luna. En esta competencia para ver quién la tiene más grande, la Unión Soviética ganó la primera ronda al poner en órbita el Sputnik 1 y 2, mientras que Estados Unidos solo logra fuegos artificiales gigantes y otros fracasos. Y en la carrera hacia la Luna, el bloque del Este sigue a la cabeza gracias a las primeras fotos del lado oculto tomadas por su sonda Luna 3. En el video anterior vimos cómo los bolómetros servían para detectar el calor relativo de la Tierra en el vacío espacial y así orientar las sondas al inicio de su misión. Pero no les expliqué en detalle cómo ocurría eso en el resto de la misión para conservar esa orientación, ese rumbo inmutable al que me refiero. Así que es momento de hacer un poco de física. Para orientar un objeto en la Tierra, en general, es bastante sencillo. Basta con empujarlo o girarlo en la dirección que quieras. Sí, ya sé, empezamos con algo muy técnico, pero bueno, aguanten, esto es solo el principio. Para empujar el armario normando de la abuela, te plantas bien con los pies y empujas con todas tus fuerzas. Mientras que para empujar a la abuela, en las ortigas o donde sea, basta con darle un pequeño empujón a su silla de ruedas. Masa diferente, fricción diferente, fuerza a ejercer diferente. Pero en ambos casos tú también eres empujado en la otra dirección. Es la ley de acción y reacción, también llamada principio de las acciones recíprocas. O también la tercera ley de Newton, que dice que la acción siempre es igual y opuesta a la reacción. Es decir, que las acciones de dos cuerpos uno sobre el otro siempre son iguales y en direcciones contrarias. Puede parecer difícil de imaginar, pero si consideramos los vectores de fuerza, cuando empujas un armario, pues él también te empuja en sentido contrario. Para tu abuelita en silla de ruedas, la fuerza que debes ejercer es menor, pero igual tienes que empujar para vencer esa reacción, y también eres empujado de regreso. Entonces, bueno, como buen observador que eres, habrás notado que si puedes ejercer esas fuerzas sobre tu abuelita y su armario, es porque tienes puntos de apoyo sólidos en el suelo. Con puntos de apoyo más débiles, el problema se complica. ¿Cómo mover, por ejemplo, un barco o un avión en el agua o en el aire, que por naturaleza son muy poco consistentes? Ahí también, usando el principio de acción y reacción. Así es como funcionan las hélices. Con su forma y girando muy rápido, empujan el fluido hacia atrás, que en reacción empuja la hélice hacia adelante. Y entonces el avión o el barco también. Y sí, lo sé, también hay un efecto de sustentación en las palas de las hélices de los aviones, pero incluso sin eso, igual funciona y de todas formas, ese no es el tema. En fin, en tierra, en el aire y en el agua, tenemos un medio en el que apoyarnos. Nos apoyamos en él y avanzamos. El problema se presenta en el espacio, donde no tienes nada en que apoyarte. Mientras sigas todo derecho, no pasa nada, ya estás lanzado y nada te frena. Puedes continuar una eternidad o dos mientras no encuentres un obstáculo. En cambio, si quieres hacer maniobras, ahí sí se complica la cosa. Pero vamos por partes. Si nos remontamos a las primeras y más rudimentarias sondas lunares, que fueron la Luna 1 y 2 lanzadas por los soviéticos, el objetivo era simplemente estrellarse en la Luna transmitiendo datos en el camino. El control de trayectoria es el mismo que para una bala de cañón. No hay ninguno. Enviamos objetos balísticos librados a su suerte y unos chingaderos ahí los avientan. Bueno, en realidad no eran bolas de cañón.
digamos más bien que eran balas de rifle, por la estabilización giroscópica. Es hacer girar un proyectil sobre sí mismo. Y en este caso, hacer girar las sondas sobre sí mismas para estabilizar su trayectoria y su movimiento. El objetivo es corregir diversas perturbaciones de orientación, como las debidas a la separación, a la gravedad terrestre, a los campos magnéticos o a la presión de las radiaciones solares. Fuerzas individualmente muy débiles, pero que, al acumularse, pueden perturbar la alineación de las sondas. Y como la Luna 1 y 2 no tienen ningún sistema de control a bordo, esta rotación, o spin, se impulsaba durante la separación con las etapas del cohete. Como el viaje solo duraba unas cuantas decenas de horas, un spin lo suficientemente lento era suficiente para controlar la trayectoria, del orden de una vuelta cada cuarto de hora. No se trataba de orientar una antena ni nada por el estilo, ya que ambas sondas estaban equipadas con antenas omnidireccionales para transmitir datos telemétricos hacia la Tierra. El interés del spin es simplemente estabilizar y experimentar la implementación de nuevas técnicas para las misiones siguientes, en particular cuando sea necesario dirigir con precisión la sonda para tomar fotos lunares. Así que con la Luna 1 y 2 se les dio un giro a una sonda que va en línea recta, pero ya no se interviene una vez que se han dado los impulsos iniciales. Las cosas cambian con la Luna 3. La sonda se vuelve más grande, más pesada, más compleja y debe tomar fotos de la Luna. Todavía utiliza una rotación lenta para estabilizarse, pero necesita más energía para sus sistemas, lo que explica que esté cubierta de células fotovoltaicas por toda su periferia. Sin embargo, ahora esta rotación presenta dos problemas. Primero, eso requiere que la sonda esté perfectamente equilibrada. Para eso, y una vez que todos los instrumentos están instalados, el aparato se pone en rotación para pruebas de equilibrado. Y así como se equilibra una llanta de auto, se agregan y ajustan pesos para garantizar una rotación óptima. El otro problema es que girar sobre sí misma para tomar fotos, pues no es lo ideal para obtener imágenes nítidas y sobre todo para cartografiar la Luna zona por zona. Por lo tanto, para esta etapa de la misión hay que detener el giro de Luna 3. Solo hay una manera de hacer eso, ejercer una fuerza opuesta a la rotación. Y como en el espacio no se puede apoyarse en nada, lo más sencillo es usar pequeños chorros de gas. Esa es la segunda forma de orientar y estabilizar una nave espacial. El principio es el mismo que con los globos llenos de baba que tu pequeño sobrino latoso hace volar por toda la habitación en cada reunión familiar. Un gas se escapa hacia atrás de un objeto y como hay movimiento, también hay una fuerza contraria hacia adelante. El globo es empujado en la dirección opuesta a la del gas. Estos sistemas de control de orientación se llaman de gas frío porque solo envían chorros de gas para generar un pequeño empuje sin combustión. Embarcados en cantidad muy limitada, no están destinados a acelerar, frenar o mover la sonda, sino solo a hacerla girar. Dicho esto, y como estamos en el espacio, todo representa un problema. Hay que ser preciso para enviar exactamente la cantidad de gas necesaria, si no, pues la sonda sigue girando pero un poco más lento o va a girar en sentido contrario. Y es ahí donde entran los giroscopios, y más precisamente las centrales inerciales. Y vamos a ir paso a paso empezando por qué es un giroscopio. Básicamente es un disco que gira muy rápido sobre un eje perpendicular a su plano. Para visualizarlo, es como una rueda de bicicleta que gira sobre su eje o como un trompo plano. Y debido a esta rotación, pues, el giroscopio siempre va a permanecer alineado en la misma dirección para conservar su momento angular. Es decir, básicamente el impulso de su rotación. Para la explicación física simplificada, tienes un primer vector que va del eje hacia el exterior del disco. Luego, un vector tangente al disco que representa el movimiento de rotación en sí mismo. Bueno, para ser exactos, no es un solo vector, sino varios vectores que se aplican en cada punto del giroscopio. Pero bueno, en fin, estos vectores crean un tercero perpendicular que parte del centro de rotación. Es este conjunto de fuerzas el que estabiliza el rotor y lo obliga a orientarse siempre en la misma dirección. Por lo tanto, el rotor resistirá si intentas cambiar su orientación. Y es de esta característica de la que los ingenieros van a sacar provecho. Entonces, por supuesto, para hacer girar este trompo en la sonda, no tenemos a un técnico que lo lance antes del despegue esperando que dure toda la misión. Un simple motor eléctrico hace muy bien el trabajo. Pero eso no es todo. Tenemos nuestro rotor que siempre permanece alineado en el mismo eje. Eso nos da un punto de referencia constante al cual referirnos. Permite saber si la sonda gira sobre sí misma o no, en qué dirección y a qué velocidad. Pero ¿cómo se hace la conexión entre el rotor y la sonda? Bueno, ese es el papel de los cardanes. Cada cardán representa un eje de rotación. La sonda puede girar casi como quiera, el rotor siempre mantendrá la misma orientación. Y ese casi lo hablaremos en un futuro video con Apolo y el bloqueo de cardán. En fin, esa es la teoría, pero concretamente, una vez colocada en la sonda, ¿cómo funciona?
Hay que empezar por medir en cada eje, o sea, para cada cardán, su inclinación respecto al rotor central. Y si ese ángulo es demasiado grande, se aplican las correcciones necesarias con los chorros de gas. Existían varios métodos, y los archivos no mencionan directamente cuál se utilizaba. El ángulo de cada junta universal podía medirse según su posición con un potenciómetro o con bobinas y una detección por campo magnético. También existe la posibilidad de que, en lugar de un giroscopio que mida 3 ejes, el sistema estuviera compuesto por 3 giroscopios que midieran cada uno la desviación respecto a un eje. Pero bueno, el principio sigue siendo el mismo. Porque es técnicamente simple y evidente, este mecanismo se encuentra en las sondas de las dos grandes potencias. Por cierto, a falta de los planos detallados soviéticos, aquí hay una parte de los esquemas lógicos de la sonda estadounidense Ranger 3. Al igual que con las sondas Luna, hay sensores en los giroscopios que envían la información a unos relevadores y se activan las microválvulas de gas para modificar la orientación. Por cierto, aprovecho para permitirme ofrecerles unos momentos de condescendencia. En 3 minutos en Google pueden encontrar los documentos de la época sobre los sistemas de control de las sondas Ranger, con los diagramas eléctricos, los valores umbral de los sensores, los cálculos y 112 páginas de datos técnicos, y eso aplica para todos los programas espaciales estadounidenses. Así que dejen de estar molestando con sus quejas de que ya no tenemos los planos y que ya no sabemos hacer eso porque, según ustedes, en realidad nunca existió. Ya no sabemos hacer esas máquinas por la misma razón que la fábrica Renault de Sandouville ya no puede volver a fabricar el carburador del 4L de tu abuelo. Sean un poco más inteligentes que los tontos que les repiten sus teorías absurdas y hagan su propia investigación, como dicen por allá. Pero volvamos a nuestros sensores, giroscopios y propulsores de gas. Todo esto es gestionado por las computadoras de a bordo, de las que vamos a hablar después de estas 3 anécdotas y por lo tanto, llave. ¿Qué? ¿Tú crees? ¿De verdad crees que hay un mundo en el que no vi la falsificación ahí? No veo de qué estás hablando, señor. Por favor, salga de mi video. No creas que vas a escapar de la realidad, ¿eh? El primer dato es en realidad otra aplicación práctica del giroscopio. Como decía, este siempre mantiene la misma orientación sin importar la orientación del objeto que lo sostiene. Eso es lo que se usa en la aviación para tener un horizonte artificial en los instrumentos. Ya sea de noche, con niebla o en plena tormenta, con esto tienes la seguridad de saber si estás subiendo o bajando. También sirve para mantener el rumbo. En lugar de decirte si subes o bajas, te indica si te desvías a la derecha o a la izquierda de tu ruta. Segundo dato, un giróscopo, una vez puesto en marcha, mantiene su eje en la misma dirección independientemente de los movimientos de su soporte. Pónganlo en marcha, colóquenlo en su jardín y hagan una marca en el suelo con tiza para notar hacia dónde apunta. Regresen en varios momentos del día. En el hemisferio norte, parecerá derivar en el sentido de las agujas del reloj y en el hemisferio sur derivará en sentido contrario. De 15 grados por hora para ser precisos, y después de 24 horas volverá a apuntar en la dirección inicial. Dejo que el terraplanista nos explique por qué. De hecho, por esa misma razón, en los aviones que tienen indicadores de rumbo mecánicos y para vuelos un poco largos o de largas distancias, hay que reajustarlos regularmente, precisamente 15 grados por hora. Y tercer dato, si el giroscopio, en lugar de estar libre e indicar una dirección, está fijo a su soporte, ayudará a mantener su orientación. Eso es lo que se usa para estabilizar las cámaras en los drones, por ejemplo, y con un giroscopio mucho más grande puedes estabilizar cosas mucho más grandes, como este juguetito de 190 toneladas diseñado para limitar el cabeceo de un portaaviones japonés a principios de los años 40. ¿Fin de la broma? Bueno, fin del paréntesis. Regresemos entonces a nuestras sondas que tienen sus sensores, sus sistemas de detección y corrección de actitud y lo que conecta a ambos. Las computadoras de a bordo. Entonces, para Luna, más bien hablaremos de un autómata con lógica cableada, ya que todavía no se trata de circuitos impresos o semiconductores, sino solo de relevadores electromecánicos. ¿Pero se puede considerar eso como una computadora? Bueno, en el sentido moderno de una PC con teclado, pantalla y ratón, no. Pero, de manera muy básica, ya teníamos ahí el funcionamiento de un procesador actual. Un relevador electromecánico está compuesto por un electroimán que controla un sistema mecánico. Si el electroimán recibe suficiente corriente, se activa y activa un contacto mecánico que va a abrir o cerrar otro circuito. ¿Es un sistema de interruptores binarios controlados? Pongan 2 relevadores en serie y crean la compuerta AND. Se necesitan 2 o más condiciones para activar una respuesta. Con 2 relevadores en paralelo, crean la compuerta OR. Una sola condición de varias posibles activa el mecanismo, y con un relevador cerrado tienen la compuerta NO-T. Una condición va a detener un mecanismo en lugar de activarlo. Y así tienen las 3 operaciones booleanas que permiten que su sonda reaccione a todas las combinaciones de señales de sus sensores de actitud.
Este principio de 0 y 1 es exactamente el principio de las puertas lógicas de los procesadores modernos. A nivel funcional, un relé electromecánico es entonces el equivalente de un transistor. Excepto que un relé consume un poco menos de 1 watt para activarse, ocupar espacio y es relativamente lento. Conmuta en unos 10 milisegundos. En comparación, un transistor tarda unos cuantos nanosegundos y su consumo es casi nulo. Y para que sea divertido, aquí tienes algunos órdenes de magnitud. En 1971, Intel lanzó su primer procesador para el público en general, el 4004. Compuesto por 2300 transistores, puede ejecutar 92.600 operaciones por segundo y consume 1 watt. Para tener lo mismo con relés, consumirías 600 watts y cabría en un refrigerador grande, sin contar el cableado. Y si se te ocurre reconstruir un Intel Core Ultra 9, calcula unos 10.000 millones de relés para un consumo de 2 gigavatios y de todos modos serías 57 millones de veces más lento. 2 reactores nucleares y el volumen de unos 30 edificios haussmannianos de 6 pisos deberían ser suficientes para su funcionamiento. Así que sí, crear un circuito con varios relés electromecánicos equivale a crear un procesador analógico rudimentario. Y como todo procesador funciona con entradas y salidas de información, bueno, veamos eso en la práctica con nuestra sonda. Comencemos con una celda fotoeléctrica que recibe luz. Mientras más luz reciba, más corriente va a producir. Esta corriente alimenta el electroimán, y a partir de cierta intensidad es lo suficientemente fuerte como para activar el relé. Eso activa el contactor, que a su vez está conectado al circuito de alimentación de un propulsor de gas, el cual entonces se activa. La orientación se corrige y la celda fotoeléctrica entonces recibe cada vez menos luz. La intensidad eléctrica disminuye hasta que el relé ya no recibe suficiente energía, lo que desactiva el contactor y detiene el propulsor. Así es como a bordo de Luna 3 la computadora controlaba los 8 micropropulsores de corrección de orientación de la sonda y el disparo de las tomas fotográficas lunares. Y como dato curioso, los relés utilizados no salieron de la nada. Eran los mismos que se podían encontrar en las centrales telefónicas de la época. Sin embargo, en 1959, cuando se lanza Luna 3, ya hacía 10 años que se había creado el primer transistor soviético en laboratorio y 4 años que lo producían industrialmente. Mucho más ligeros, más pequeños, menos consumidores de energía, lo tienen todo para ser integrados en la sonda. O casi. Porque producción industrial sí, pero producción a mano, con toda la variabilidad que eso implica en la calidad y la confiabilidad de los componentes. Además, los materiales utilizados eran sensibles a las radiaciones, y solo había unas cuantas piezas por semana que realmente cumplían con las normas. Por eso, al principio se eligieron las piezas tecnológicamente básicas, fiables, baratas, insensibles a las radiaciones y adaptadas a la relativa simplicidad de las operaciones a realizar. Y del lado estadounidense, las sondas Ranger se dividían en bloques, o generaciones, digamos. El bloque 2 incluye a Ranger 3, 4 y 5, y el bloque 3 agrupa las sondas 6 a 9. Las sondas Ranger del bloque 2 estaban equipadas con una computadora y un secuenciador. Una pequeña definición para entender la diferencia, aunque todo está en el nombre, una computadora va a reaccionar según los diferentes sensores relacionados con la actitud para manejar la sonda en tiempo real, mientras que el secuenciador solo se encarga de gestionar el inicio de los eventos de la misión. Podemos comparar este último con un temporizador que activa el despliegue de los paneles, la adquisición del Sol, de la Tierra. Bueno, todo eso ya lo mencionamos en el video anterior, ¿verdad? En cuanto a tecnología, los capitalistas usan, al igual que los comunistas, transistores a base de germanio. Y ellos también tienen problemas. Vimos que del lado ruso el problema es el proceso de fabricación poco confiable. Del lado estadounidense los transistores son confiables, pero se dañan antes del lanzamiento. ¿Pero cómo sucede esto?, se preguntarán. Uno de los objetivos de las sondas Ranger era estrellarse contra la Luna. Pero eso tenía que hacerse de manera limpia. Voy a decir literalmente, No se debía contaminar el suelo lunar con organismos terrestres. Así que, para evitar en lo posible que bacterias o virus hicieran un viaje espacial, las sondas debían ser desinfectadas. Y aquí no hablo solo de pasar un trapito rápido. Para asegurarse de hacerlo bien, cada componente se colocaba primero durante 24 horas en un horno a 125 grados para ser esterilizado. Luego se limpiaba con alcohol y después se ensamblaba. Pero eso no es todo. Antes del lanzamiento, toda la sonda se satura con óxido de etileno gaseoso durante 24 horas para asegurarse de que nada se haya colado en el último momento o haya sobrevivido hasta ese punto. Excepto que, en el proceso se calientan los componentes, lo que daña los transistores de germanio.
Entre otras cosas, las uniones internas pueden verse alteradas, lo que crea resistencias de contacto no previstas o más altas de lo que deberían ser. En resumen, los transistores no se activan exactamente en el momento esperado, o incluso dejan de funcionar por completo. Probablemente ese sea uno de los factores que explica el fracaso de la misión Ranger 3. Entonces, ¿qué? A nadie se le ocurrió verificar si los componentes seguían funcionando después de haber sido calentados. Nadie pensó que tal vez sería una buena idea probar el aparato antes de un lanzamiento que equivale a $200 millones actuales. Bueno, es un poco más complicado y es cuestión de contexto. Sí, les hablo de eso seguido y para muchas cosas, pero es importante. El contexto. En los años 50, aparte de las fotos tomadas desde la Tierra, no se sabe nada de la superficie de la Luna. No se sabe si está cubierta por varios metros de polvo suave donde sería imposible aterrizar. Si la superficie es dura, no tenemos ninguna muestra. En fin, obtener esa información pues es la función de las sondas y en eso los ingenieros están con todo. Pero también están los científicos que quieren estudiar muchas cosas. Solo que para estudiar no hay que perturbar ni contaminar en un sentido muy amplio el objeto de tu investigación. Una de las preguntas de la época era si actualmente hay o si hubo en el pasado rastros de vida en la Luna, pues lo primero que hay que hacer es no llevar nuestras propias formas de vida para no interferir con las muestras y los análisis que se van a hacer. Es un principio de precaución y funciona en ambos sentidos. Las rocas lunares que más tarde serán traídas por las misiones Apolo serán puestas en cuarentena antes de ser estudiadas. Y lo mismo con los astronautas de los equipos que caminaron en la Luna. Una cuarentena de 21 días para los miembros de la tripulación y 10 días más para el equipo y las muestras. Bueno, eso fue para Apolo 11, 12 y 14, ¿eh? Una vez que estuvieron seguros de que no había agentes contaminantes lunares, el procedimiento fue eliminado. Pero bueno, estos dos protocolos no fueron directamente de la NASA, sino del COSPAR, el Comité de Investigación Espacial. Un pequeño resumen rápido. Durante la Guerra Fría, el este y el oeste estaban un poco molestos y ya no se hablaban. Pero a finales de los años 50 deciden que de todos modos hay que hablar un poco. Se crea un grupo internacional de científicos para organizar la investigación en torno a la exploración espacial. El llamado COSPAR. Es él quien recomienda evitar la contaminación de los astros explorados, medida que la NASA adopta como política oficial en 1959. Y llegamos a nuestros transistores, unos componentes desarrollados 10 años antes, cuyo comportamiento en laboratorio es bien conocido y cuyas especificaciones para las misiones espaciales están bien establecidas. Y como ya ha pasado varias veces antes, pues tenemos ingenieros que son de los mejores y que eligieron los componentes entre los mejores de los mejores y que dicen, bueno, esterilicen si quieren, no pasa nada. O dicho de otra manera, somos los más inteligentes y dijimos que está bien, así que está bien. Les remito a mi video sobre las calculadoras humanas de la NASA o la niña que salvó el programa Apolo para otros ejemplos de tipos que se confiaron demasiado. Pero bueno, mezclar restricciones que vienen de un organismo externo a la NASA sin tiempo ni ganas de readaptar todo un proceso de fabricación y validación, el optimismo o el ego de los ingenieros, una carrera espacial donde hay que hacer todo rápido y el resultado es pues un fracaso. Para el siguiente bloque de los Rangers 6 a 9, el proceso de desinfección se modifica. El silicio reemplaza al germanio y ahí pues todo sale bien para los transistores. Fin de la broma. El paréntesis es un paréntesis, es mi concepto. Ups, y Peque, quítame eso de inmediato. Carajo. Así que ahí están nuestras sondas lanzadas, navegando tranquilamente en el vacío espacial. Todo va bien, pero todavía queda un detalle crucial por controlar, el calor y el frío. Bueno, la temperatura, pues. Para entender el asunto hay que tomar en cuenta 3 elementos, el Sol, el espacio y la sonda. Así que primero tenemos al Sol, que está caliente. Sí, lo sé, es un golpe enterarse de eso. Tómense su tiempo para asimilar la noticia. Luego tenemos el vacío espacial, que no es frío, es un poco más sutil. Cuando hablamos de calor, hablamos de la agitación de las moléculas, pero en el vacío, pues, no hay materia. Así que no hay moléculas. Lo que hace que el vacío interplanetario técnicamente no sea ni caliente ni frío, no es nada. Y finalmente, tenemos la sonda que genera calor. Integra componentes eléctricos que por naturaleza, al funcionar, se calientan más o menos debido al efecto Joule. Ya sean los sensores, la química de las baterías, los inversores de los paneles, en fin, todo se calienta. Medir el calor, como acabamos de decir, es medir la agitación de las moléculas. Y se agitan cuando reciben energía. Esto puede suceder de 3 maneras. Primero, por conducción, es decir, la transferencia de calor dentro de los objetos y por contacto. Un ejemplo sencillo es la olla que pones a calentar. Es toda la olla la que se calienta, no solo la parte expuesta a las llamas. Luego pones la olla sobre la mesa, que a su vez se calienta en ese lugar. Eso también es conducción.
Luego está la convección, es la transferencia de energía a través de un fluido, ya sea un gas o un líquido. Por eso los calentadores se llaman convectores, porque calientan el aire para transmitir su energía. Y por último está la radiación, típicamente el sol o más cerca de nosotros, una fogata. De hecho, a menudo hablamos de radiación infrarroja, pero en realidad toda radiación transmite energía, así que calienta el cuerpo que la recibe. Pero volvamos a nuestra sonda y a los comentarios que dicen que a menos de 170 grados no se pueden revelar fotos en el espacio y que nada puede funcionar ahí sin congelarse en el acto. O al contrario, que todo se va a derretir por el calor, depende de a quién le preguntes. Bueno, vamos a ver todo eso. Continuemos con el Sol. ¿Creen que calienta mucho más en el espacio que en la Tierra? Para saber eso vemos la cantidad de energía recibida por metro cuadrado. En el Ecuador y al mediodía, en la Tierra, recibimos 1000 vatios de energía por metro cuadrado. En el sur de Francia, en pleno verano, calcula 800 vatios por metro cuadrado, y en el espacio, y por lo tanto sin atmósfera para filtrar la radiación, estamos a 1360 vatios por metro cuadrado. Así que sí, recibimos más energía en el espacio, lo que nos trae más calor, y ese calor no puede evacuarse por conducción, ya que no hay nada que tocar, ni por convección, ya que no hay ningún movimiento de aire o fluido para evacuar la energía. Así que solo queda la radiación. Las sondas Luna 1 y 2 eran esferas de aluminio y magnesio, superficies brillantes que reflejan la radiación solar y por lo tanto se calientan más lentamente. Debido a su forma, solo una pequeña parte de su superficie recibía la cantidad máxima de radiación solar. Al mismo tiempo, toda la esfera irradia y pierde calor, así que hay mucho menos aporte de calor que la cantidad que se pierde. Ahí estaba la verdadera limitación térmica en el espacio. No era el calor sino el enfriamiento el problema. Y de hecho, una pequeña trampa contraintuitiva, Las esferas no son de aluminio para evitar calentarse, sino para no enfriarse demasiado rápido. En efecto, el aluminio ciertamente refleja la radiación, pero sobre todo, tiene una emisividad infrarroja muy baja. Absorbe muy poca radiación y por lo tanto poca energía, pero también pierde muy poca. Y dado que la gran mayoría de su superficie no recibe calor o recibe muy poco, pues esta elección de material aquí es una gran ventaja. Pero si el frío es un problema, ¿por qué no pintar la sonda de negro para que absorba más calor? Y bueno, en realidad eso sería peor. La recepción y la emisión de radiación infrarroja es reversible. Si una superficie absorbe mucho infrarrojo, entonces emitirá mucho infrarrojo. En este caso, su sonda pintada de negro se enfriaría mucho más rápido que una sonda de aluminio pulido. Entonces, ¿cómo se regulaba la temperatura de las dos primeras sondas Luna? Primero, con sus recubrimientos brillantes, como acabamos de ver, pero también llenándolas de nitrógeno gaseoso a 1 a 1.3 bares puesto en circulación por un ventilador. Por convección, eso permite distribuir uniformemente el calor de los componentes y del punto caliente del casco. Finalmente, el giro asegura una distribución térmica relativamente homogénea de la envoltura, evitando que un mismo punto se sobrecaliente y que haya una zona demasiado fría. Todos estos mecanismos permitieron mantener la temperatura interna de las sondas Luna 1 y 2 entre 20 y 25 grados y por lo tanto una temperatura totalmente aceptable para el funcionamiento de los componentes. Para Luna 3, que tomó las primeras fotos lunares, los principios eran idénticos, pero las técnicas eran un poco más avanzadas. Siempre estaba el giro para repartir la radiación solar y estabilizar la sonda, y siempre había una circulación forzada de nitrógeno gaseoso. Sin embargo, su superficie no estaba desnuda, sino cubierta de células fotovoltaicas y sensores. Por lo tanto, los intercambios térmicos con el vacío son más reducidos y las pérdidas de calor menores. Y eso no es necesariamente una buena noticia, porque el interior de la sonda, debido a su funcionamiento eléctrico, se calienta. Por lo tanto, había persianas, como pequeñas celosías, instaladas en la sonda entre los paneles solares, las cuales se ven en blanco en la maqueta. Y en caso de sobrecalentamiento, se abren para evacuar el exceso de calor irradiando el infrarrojo hacia el exterior. Entonces, funcionará bien, pero no de maravilla. La temperatura interna ideal de Luna TR es de 25 grados, pero en las primeras horas de la misión sube a 40, así que los equipos en tierra apagarán algunos instrumentos para volver a unos 30 grados y estabilizarse ahí, encendiendo solo lo necesario de manera puntual. Y como las leyes de la física son las mismas para todos, los mismos procedimientos se usaban del lado estadounidense. Gas en la sonda para distribuir el calor, gestión de la orientación hacia el sol y punto de equilibrio térmico jugando con el enfriamiento por radiación. Así que no hay sondas a más o menos 170 grados, sino ambientes controlados y estabilizados entre 20 y 30 grados. Las siguientes sondas lunares ya no usarán el giro para estabilizarse. Por un lado, porque al consumir más energía, deben mantener sus paneles solares orientados hacia el sol, y por otro lado, porque los sistemas de orientación y estabilización se vuelven más precisos. Lo mismo para la gestión térmica, que se facilita gracias a los avances en materiales aislantes. En instalaciones un poco más grandes y modernas, como la EEI por ejemplo, el principio es el mismo.
Primero, se aísla, con 3 capas de recubrimiento, pero como se ha aislado muy bien, casi no hay pérdida térmica y se corre el riesgo de sobrecalentamiento debido a la gran cantidad de equipos eléctricos y a los humanos presentes que disipan calorías. Para evitar eso, se han instalado intercambiadores térmicos en el exterior. Estos evacúan el calor captado en la estación mediante un circuito que combina intercambiador de agua y de amoníaco para evitar la congelación. Son los paneles cuadrados blancos que vemos aquí en el centro, a ambos lados del cuerpo de la estación. Listo. He terminado por hoy con estas técnicas espaciales. Solo les guardé un pequeño punto extra. Les decía hace un momento que cuando un gas sale por la parte trasera de un objeto, crea una fuerza contraria hacia adelante que lo empuja. Y sé en qué pensaron y el autor del guión también lo pensó. Así que, ya que estamos en un video un poco técnico, sigamos con los cálculos y respondamos juntos a la siguiente pregunta. ¿Un astronauta que se tira un pedo en el espacio puede impulsarse así? Y si es así, ¿a qué velocidad? Consideremos a un astronauta de 80 kg y un volumen de pedo de 150 ml. El pedo está compuesto por 12% de dihidrógeno, 14% de dióxido de carbono y 74% de metano con una velocidad de expulsión de 10 metros por segundo. Sí, empujando un poco debería funcionar. Según el volumen de la mezcla, su composición y considerando su masa volumétrica a una temperatura de 37 grados a una presión de una atmósfera, se obtiene la masa del pedo, es decir, 0.176 gramos. El módulo armonía de la EI mide 7 metros de largo. ¿Cuánto tiempo le tomará a nuestro astronauta atravesarlo de un extremo al otro solo con la fuerza de su pedo? Suponemos una alineación perfecta entre el eje del pedo, la trayectoria deseada y el centro de gravedad del astronauta. La fricción del aire es despreciable. La calculadora está permitida. Publiquen sus respuestas en los comentarios. La ciencia consiste, ante todo, en hombres y mujeres que buscan respuesta a grandes preguntas. Así que levanten la vista al cielo, sean astronómicos, y hasta la próxima.